Horacio Petragala Corti, a los 5 meses apropiado, en el 2003 restituido, nieto número 75. Es un placer poder conversar con vos, poder conversar faltando unos días para el 24 de marzo. No, por favor, para mí estar con vos es un placer, ¿sabes? Para nosotros es Horacito, porque lo queremos un montón. Horacito, ¿cómo vas llevando estos días antes del 24 de marzo, que es un día tan importante para nosotros, pero especialmente para ustedes? Cuando vas caminando en esa marcha, al lado de Máximo Kirchner, al lado de miles de compañeros, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo te sentís? No, siempre para nosotros el 24 de marzo tiene un simbolismo muy grande, ¿no? Siempre cuento mi primer 24 de marzo marchando con la verdad, después de recuperar mi identidad, poder buscar la foto de mi mamá, ¿no? En esa bandera y ver que estaba la foto de mi mamá, la foto de mi papá, en esa gran bandera donde están las fotos de todos los desaparecidos. Y lo primero que se me vino a la cabeza, tantos años, esta foto marchando sin yo saber, ¿no? La verdad. Entonces, para mí, el primer momento que recuperé mi identidad, el 24 de marzo, tiene un simbolismo muy grande. Es una reivindicación al amor que tuvieron miles de argentinos y argentinas por un país más justo, más soberano, más igualitario, y que no hay que separar nunca eso, ¿no? Más allá de que uno siempre denuncia los delitos de lesa humanidad, las violaciones sistemáticas que cometió esa dictadura militar, creo que la lucha es el protagonismo de ese encuentro, ¿no? La lucha de esos compañeros. Y la verdad que desde que empezamos a marchar con la organización, desde la ex-ESMA, para nosotros ver la cantidad de jóvenes, compañeros militantes de todo el país que vienen a marchar desde un lugar simbólico, ¿no? Simbólico que tiene que ver con nuestra identidad kirchnerista. Siempre decimos lo mismo, si Néstor no hubiera hecho lo que hizo en ese abrir, ¿no? En ese parir esa nueva democracia y reivindicar a las madres, a las abuelas, a los detenidos desaparecidos, darnos lugar a los hijos, pero no darnos un lugar político, sino de escucha, de reclamo, de denuncia de lo que venía pasando en esos años de impunidad. La verdad que nosotros no hubiéramos participado políticamente. Creo que eso fue no solo un mensaje a quienes éramos víctimas directas, sino que si había que parir una nueva democracia, tenía que hacerse a partir de ese reclamo histórico de los organismos de derechos humanos, que era lo poco legítimo que quedaba en nuestra sociedad y en nuestra democracia. Y bueno, hoy la marcha, la que hacemos de la ex-ESMA, para mí es importantísima, tiene un simbolismo muy grande. Obvio que es un punto de encuentro, obvio que es el encuentro con la marcha de los organismos históricos, nuestras madres, abuelas, familiares, hijos, y encontrarnos, digamos, con los compañeros una vez al año, que sabemos que nos vamos a encontrar, porque a veces la dinámica política hace que pase tiempo y no nos veamos con algún compañero del interior, con algún compañero del conurbano, digo, somos muchos y muchas, y la verdad que es lindo encontrarnos en esa fecha porque celebramos la militancia también, ¿no? Que a pesar de, y como dijo siempre Máximo, ¿no? Caminamos por todos caminaron, pero a pesar de tanto dolor, de tanta persecución, de tanta reflexión que dispara el 24 de marzo, hay resistencia, hay participación política, hay futuro, ¿no? Y creo que eso es el mensaje más claro. Ningún homenaje a nuestros detenidos desaparecidos tendría sentido si no vemos pibes del secundario militando políticamente, porque eso es lo que va a sostener el legado y la memoria de lo que nos están con nosotros. ¿Y qué pensás cuando todavía ves focos, Luther, que reivindican la dictadura, por ahí focos que se siguen alimentando, que siguen creciendo? ¿Cómo podemos parar eso? Sí, creo que lamentablemente es fuerte. Uno pensaba que íbamos a salir más solidarios, mejores personas de una situación tan crítica como una pandemia mundial,
y sin embargo creo que fue todo a la inversa, ¿no? Las personas se aislaron, se pusieron un poco más egoístas y también los plazos y los tiempos, ¿no? Más ansiosas y con reclamos que tienen que ser cumplidos a corto plazo. Entonces la frustración, cuando uno tiene mucha ansiedad, más rápida también, se la encuentra cotidianamente, y creo que, bueno, estos sectores que surgen, que aprovechan esta frustración social para hacer reivindicaciones de delitos aberrantes, como son, digamos, lo que fue la tortura, el secuestro, las violaciones a compañeras, compañeros, y que hoy eso se relativice tanto, ¿no? Tiene que ver también con una estrategia que llevó adelante el sector que siempre reivindicó esos delitos de lesa humanidad, pero los reivindicó a partir de una cuestión ideológica, y que hoy vemos hasta sectores de la iglesia, ¿no? Tenemos una vicepresidenta, Villarruel, que organizaba visitas a Videla, que admira a ese ejército, y yo admiro al ejército que defiende la patria, y como dijo Néstor, ¿no? De San Martín, sabio, no un ejército que tortura, secuestra, roba bebés, viola mujeres, hombres, asesina personas. Pero bueno, hay una añoranza hacia eso, quieren impunidad, pero lo bueno, y creo que esto es una gran diferencia, digamos, a otros momentos donde se daban estas discusiones, es que en este país no hay impunidad. En este país hay condenas firmes, en este país se condenó por delitos de lesa humanidad, por genocidio, y eso ya quedó escrito, ¿no? Creo que por más que intenten, la justicia también está parada sobre eso, ¿no? Más allá de las críticas que tenemos al Poder Judicial, que sabemos que fue responsable, corresponsable también, de que hoy tengamos un gobierno como el que tenemos, por todo el producto del lawfare, de la persecución a dirigentes políticos, de la deshumanización a Cristina, a distintos dirigentes políticos, eso también melló en la sociedad para que hoy tengamos el escenario que tenemos. Pero ese Poder Judicial, presionado también, creo, por la mirada internacional y porque, bueno, no se puede tapar el sol con la mano, los delitos de lesa humanidad fueron condenados, y creemos que no va a haber impunidad porque ya lo intentaron, ¿no? Que fue el 2x1 en la época de Macri, donde quisieron conmutar penas, que era un intento de impunidad hacia los condenados, y toda la sociedad se quedó a la calle. Yo creo que no van a poder. Hay que estar alerta, hay que seguir resistiendo con la verdad, hay que seguir contándole a las nuevas generaciones lo que sucedió en esa época, y qué es lo que quieren perdonar, ¿no? Porque a veces se resume o se banaliza la discusión en, bueno, los terroristas, los militares, ¿no? El comunismo, pero lo que hay que contar es que la manera que tuvieron de parar ese foco ideológico, digamos, fue de la peor manera, ¿no? Digo, tan reconocido en el mundo que, bueno, la ex-ESMA fue declarada Patrimonio de la Humanidad, no porque es un edificio que muestra cómo se torturó nada más, sino que quien declaraba y bajó el martillo en el Congreso de UNESCO fue muy textual, ¿no? Y fue contundente, fue la persecución política, digamos, ¿no? Hoy se está poniendo, casi siempre los genocidios y los delitos de lesa humanidad están asociados a religión, a grupos étnicos, a minorías, pero por primera vez organismos internacionales están diciendo también hay genocidio por cuestiones políticas, y esto creo que por ideología, y esto creo que es muy importante, y que hoy tengamos un patrimonio de la humanidad como la ex-ESMA, que se cumplan 20 años que Néstor le entregó la ex-ESMA este año, que pidió perdón, que bajó el cuadro de Videla, son símbolos muy fuertes que no lo van a poder borrar de un día para otro, y creo que ese es el mayor rencor que tienen, ¿no? Digo, estos sectores, tanto Villarruel como el Poder Real, que añora a esa dictadura. Cuando decís tenemos que estar alerta, ¿a qué nos tenemos que preparar los argentinos, las argentinas, cuando ves a un personaje como Villarruel en la vicepresidencia, cuando la ves de nuevo a Patricia Bullrich con esa violencia? Sí, la verdad que el argumento con el que llegó
la libertad en este país, ¿no? La libertad, digo, entre comillas, fue acabar con la casta política. Hoy cuando mira uno el gabinete de Milei, ve quienes llevaron adelante el peor retroceso económico y social y cultural en nuestro país en los últimos años, que fue el gobierno de Macri. Por eso la gente, la sociedad votó en contra a la continuidad del proyecto de Macri. Hoy están de vuelta en el poder. Creo que esto tuvo un impacto en algún sector del electorado de Milei, pero bueno, es tan fuerte el sentimiento anti-kirchnerista de un sector del votante de Macri, del votante de Milei, que hoy no tienen candidato a quien votar, ¿no? Entonces están como avalando cosas que están viendo que están mal, ¿no? Digo, y después un sector que, bueno, reconocer que votaste mal y que te equivocaste también es complejo, y todo eso lleva su tiempo. ¿Cómo separa estos discursos negacionistas, discursos de odio, discursos autoritarios? Y bueno, participando y militando políticamente, que es lo que sabemos hacer. Creo que hay un debate que nos tenemos que dar para adelante, que son las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías. Estamos muy atrasados en lo discursivo también, ¿no? Yo me acuerdo en el foro de San Pablo que se hizo en La Habana, creo que fue en el año 2017, y yo escuchaba todavía personas hablar de la plusvalía, ¿no? Entonces, creo que el progresismo tiene que cambiar un discurso, tiene que cambiar las palabras que utiliza, la forma. Es difícil porque claramente voy, rompo todo, lo digo en 5 palabras, explicarle a la sociedad cómo genero una política pública que pueda generar ingresos, distribución, que pueda generar reactivación económica en las pymes. Digo, lo que hay que explicar de otra manera, muy difícil. Los tiempos, ¿no?, de Instagram, los tiempos de las nuevas tecnologías para explicar la política que nosotros queremos llevar adelante. Pero bueno, nos vamos a tener que romper la cabeza y pensar cómo ya es un hecho. Las nuevas herramientas son herramientas de una generación que nace con esa lógica, digamos. Entonces nosotros vamos a tener que ser parte de esa lógica, y ahí nos vamos a tener que apoyar mucho en las nuevas generaciones que militan políticamente, porque están en esos mismos códigos, y nosotros adecuarnos a la nueva era que viene, que es la tecnológica y la digital, ¿no? Y de comunicación muy rápida. Sí, es verdad. Bueno, por eso también, viste, nosotros, Sub 40, que estamos tan acostumbrados al territorio, tenemos que pensar, por eso también el programa se llama Rompiendo el Molde. Salimos de nuestro confort y vamos a ese territorio digital que lo ha ocupado Milei. Como militante tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no? Tenemos que seguir pensando cómo decodificamos esas líneas políticas, esos adoctrinamientos que fuimos haciendo desde muy chicos o de muy jóvenes, para transformarlo en una nueva forma de comunicar hoy en día. Creo que ese es el mayor desafío que tiene el peronismo, que tiene la política, y que siempre digo lo mismo, ¿no? Axel lo planteó como la nueva canción. A mí me hizo ruido porque yo, por ejemplo, no era peronista cuando era adolescente, ¿no? Tenía una mirada más de izquierda, si bien no era un militante político, leía libros de izquierda, libros de la Revolución Cubana, Marx, bueno, trataba de entender la lógica política desde esa mirada. El peronismo estaba asociado a los 90, al neoliberalismo, no nos gustaba mucho de los jóvenes de esa época, y creo que muchos compañeros tenían esa misma mirada en los 90, ¿no? Y creo que la música se reivindicó, y la marcha peronista la empezamos a cantar cuando vimos que se escribió de otra manera lo que se había escrito hacía más de 50 años atrás, ¿no? Y creo que eso fue lo que reivindicó Néstor, lo que reivindicó Cristina, y creo que le dieron sentido a esa música vieja, ¿no? Nosotros volvimos a escribir, le agregamos una estrofa también, a la marcha. Exactamente. Nosotros le agregamos una estrofa. Por eso creo que es lo que tenemos que hacer ahora. Hay que seguir sumando estrofas a la marcha. Exactamente. Y que tenga sentido para las nuevas generaciones esa marcha, ¿no? Que es lo que nos pasó
en el 2001. Creo que nos tenemos que romper la cabeza, ¿no? El trabajo que hizo el Poder Real de deshumanizar a dirigentes como Cristina, que queremos tanto y amamos tanto, y que sabemos todo lo que hicieron para que este país cambie. Y se fue Cristina y era el país con la jubilación más alta de Latinoamérica, con el salario más alto de Latinoamérica. Yo veía a mis vecinos cómo progresaban, se compraban una moto de agua y antes tenían una Fiorino y ahora andaban en una camioneta. Digo, la economía era ascendente, la sociedad ascendía y sin embargo no pudimos, con ese discurso del Poder Real, capitalizar eso, ¿no? Digamos, creo que la meritocracia, el discurso de la meritocracia, del sin esfuerzo, lo tengo, me llevó a una identidad política y obvio que esto fue trabajado por el Poder Real, fue trabajado por, como dije antes, por el lawfare. Imagínate que siempre digo lo mismo, a Cristina la acusaron de matar a un fiscal, ¿no? Y fue tapa no solo en los medios locales, sino en los medios del mundo. Yo tengo amigos en Italia, amigos en otros países, y me decían, che, ¿qué está pasando? ¿Viste? Porque es rápido pensar que una persona que tiene poder se puede transformar en un dictador, en una persona nefasta. Y la verdad que muy lejos está nuestro proyecto político de representar cualquier situación desagradable en ese sentido o delictiva en ese sentido, y sin embargo un sector de la sociedad mellada por el Poder Real, digamos, entendió que era así, ¿no? Por eso también nos costó tanto y nos cuesta tanto hoy en día. Nosotros en Misiones, pero esto es una opinión personal, una opinión también de los compañeros en Misiones, hicimos un cartel el día del cumpleaños de Cristina donde expresábamos lo que sentíamos. Dijimos gracias por tanto, perdón por tan poco, porque sentimos que nos faltó cuidarla más. ¿Qué sentiste vos cuando viste ese revólver en la cabeza de Cristina? ¿Dónde estabas? Primero, fue un shock, no hubo mucho análisis, ¿no? Fue un milagro, no sé, lo asociamos todo en esto, pero estuvo muy cerca de ser una tragedia. No era una tragedia solo, más allá, que era una tragedia hacia la familia de Cristina, hacia ella, era una tragedia en Argentina y esto iba a generar algo terrible. Y esto también demuestra que nosotros no somos como ellos, ¿no? Porque a mí también me agarró gente, pero le pusieron un revólver a Cristina en la cabeza y no hicimos nada, tendríamos que haber ido a romper todo. Nosotros no somos como ellos, ¿no? Nosotros, y creo que conducidos por ella, también entendimos que era un momento de desacelerar esa tensión que estaba surgiendo, porque esto podía terminar mal. Y ya tenemos experiencias que vamos a recordar que terminan mal. Y no tenemos el poder real lo tiene otro, en el sentido de que no se puede reaccionar de la misma manera que reaccionaron. Y después vinieron análisis de esa situación. Esos pibes, ¿por qué terminaron haciendo eso, pensando que iban a quedar como San Martín? Qué distorsionado estaba todo el discurso, qué distorsionado estaba un poco la mirada, pero bueno, ahí ese para mí fue una alerta muy grande de que realmente había nuevas generaciones que se criaron en estos momentos donde todo lo malo y toda su frustración y todo lo que ellos no podían desarrollarse como personas, ¿no? Era consecuencia del peronismo, de Cristina, del kirchnerismo, que fue lo que instaló el Poder Real. Imagínate, lo mismo de antes, ¿no? Si ese pibe estaba bien y se creyó que Cristina mató a un fiscal, un tipo bueno que estaba averiguando, bueno, el memorándum Milán, ¿no? Que fue, creo que Cristina fue una de las personas más interesadas en resolver lo que pasó en el atentado de la AMIA, y sin embargo, y poniendo todas las herramientas que tenía el Estado para tratar de llegar a una respuesta a las víctimas, ¿no? Se buscó eso, ¿no? Sin embargo lo dieron vuelta y se buscaba que se quería impunidad, bueno, que era un pacto no oscuro con Irán. Bueno, fue muy difícil gobernar y fue muy fuerte el odio de los sectores de Poder Real y sigue siendo muy fuerte, y creo que lo que más le dolió
es el avance que tuvo gran parte de la sociedad y donde ellos se sintieron más amenazados de ver los sectores que antes los miraban desde arriba cada vez más cerca de ellos, ¿no? Esto del negro subiendo el avión, eso no se bancaron. No se bancan eso porque le fue bien en la época de Cristina, a todos los empresarios, a los comerciantes, le fue bien, es un tema de clase. Secretario de Derechos Humanos, ¿cómo fue tu experiencia? Fue fuerte, la verdad que uno trabajó y construyó y militó para poder estar en ese lugar. Obvio que en eso nuestro espacio político, me dio la oportunidad de poder encarar ese lugar. Pusimos de vuelta a la Secretaría de Derechos Humanos en el lugar que la había corrido el macrismo, con dificultades, claramente, un gobierno difícil. Situaciones difíciles, una pandemia, ¿no? Que nos paró casi 2 años de gestión. Fue difícil, pero lo único que sí estoy convencido y no convencido, sino completamente conforme el tiempo que le dedicamos, ¿no? Que nos faltó, siempre van a faltar cosas, no es que hicimos todo lo que podíamos hacer, porque como te dije, se nos acotó el tiempo y siempre faltan cosas y siempre hay cosas para mejorar y mismo en nuestras acciones también hay cosas para mejorar. Pero entrábamos re temprano, nos íbamos re tarde, le metimos todo, nos metimos por primera vez institucionalmente en causas de violencia institucional, como nunca. Hoy conozco madres, padres de pibes que mató la policía en nuestros barrios, por violencia institucional de todo el país. Creo que en eso estuvimos a la altura de la circunstancia, abrazando integralmente a las víctimas, no solo presentándonos como querellantes por primera vez en esas causas, sino también acompañando con psicólogos, con asistencia, con ayuda. También creo que visibilizar el lawfare fue un intento que trabajamos muy fuerte, lo visibilizamos en países del mundo. En Naciones Unidas hablamos de la persecución a Cristina y esto tiene que ver, como dije antes, con las consecuencias que estamos viviendo hoy, ¿no? Y creo que era importante visibilizar que el Poder Judicial estaba llevando adelante una persecución feroz contra sectores políticos que tienen representatividad de una sociedad. Es muy difícil una democracia plena cuando un sector de la sociedad vota a una referente, como cuando votó a Cristina, y después el Poder Judicial persigue con causas judiciales y con amparo la gestión que quería llevar adelante una presidenta, ¿no? Y la proscripción, la condena, hizo que gran parte de la sociedad no pueda elegir una candidata, y creo que eso fue una intervención muy fuerte del Poder Judicial al desarrollo natural y normal de nuestra democracia. Por primera vez después de la dictadura militar hubo una proscripción, y no hay que olvidarse de eso tampoco, porque también es consecuencia de lo que vivimos hoy. Más allá de que fuimos gobierno 4 años en el gobierno de Alberto, con un montón de dificultades, con decisiones que tomó Alberto también, que no compartí, que respeto, pero que no compartí. Y creo que eso también, los errores que cometimos como gobierno, que me incluyo, digo, yo he cometido errores seguramente también, como todos los que fuimos parte del gobierno, pero bueno, siempre hay un responsable más grande, que es el que conduce y que el presidente, también nos llevó a esta situación, digo, ¿no? Y eso también creo que él lo debe estar analizando, ¿no? No creo que sea una persona tan sacada para no analizar eso, como analizamos todo lo que tuvimos responsabilidad de qué no hicimos para no llegar a este escenario. Y hemos tenido como Secretaría la grandeza de poder reconocer que un genocida o un acusado de genocidio, de responsabilidad con esa dictadura, no está en condiciones de afrontar un juicio como fue Blaquier. Y yo he militado para que Blaquier sea condenado un montón de tiempo, y sin embargo cuando tuvimos la posibilidad de llevar la causa a juicio, nuestros peritos propios, que por primera vez la Secretaría de Derechos Humanos tiene peritos propios, tiene todavía, esperemos que sigan, evaluó que no estaba en condiciones aptas de afrontar un juicio. Nosotros no vamos a condenar a una persona
está senil y que no entiende lo que está pasando, porque eso es violación de sus derechos también. Y nosotros no nos vamos a transformar nunca. Me hubiera encantado que tenga un juicio de Blaquier, pero hubo 7 años de dilatación del Poder Judicial para que eso no suceda. No fue responsabilidad nuestra. Nosotros lo que hicimos fue cumplir las reglas y las normativas y los derechos humanos de las personas. En este nuevo peronismo que pareciera que va a arrancar, está convulsionado, que se empezó a mover, ¿cómo ves el rol de Máximo? Máximo, digo, representa a una organización, pero también un sentir del mismo, el que lo conoce sabe, que es coherente primero, que tiene como objetivo de defender a la gran mayoría, y creo que tenemos que profundizar la esencia del peronismo, ¿no? El peronismo sabemos que es amplio, sabemos que hay distintos espacios que representan el peronismo, pero si hay algo que aprendimos de esta última elección es que nosotros no podemos ser tibios, ¿no? Y se necesita un peronismo decidido y con ganas de profundizar y de dar los debates que haya que dar, no tener miedo a una tapa de diario, no tener miedo a una causa judicial, sino que poder llevar adelante políticas que realmente tensionen con el poder real, pero que sabemos que esas políticas van a generar mejorías a la situación económica que tiene gran parte de la sociedad argentina y los sectores más postergados, ¿no? Creo que nunca podemos perder la esencia de defender los sectores más postergados de nuestra economía, y eso Máximo lo repite y lo dice y está en su esencia y está en la construcción de su organización y de su espacio político, pero también creo que siempre trata de llevar adelante esa disputa dentro del peronismo, que es tan amplia, para que no se olviden, nosotros defendemos intereses, ¿no? y hay que jugarse. Lo que creo que en estos años que vienen tenemos que ir con auténticos, ¿no? Y creo que Máximo es un auténtico, hay otros compañeros también que pueden representar la autenticidad de la doctrina peronista, que es nunca olvidarse y nunca abandonar a un compañero o a un ciudadano o ciudadana argentina que esté pasando una situación grave. Y creo que más que nunca este país va a necesitar peronismo, pero un peronismo decidido a profundizar. Y en eso creo que Máximo no duda. Él avanza, le genera ataques, lo estamos viendo, en cómo construye, en cómo es él. Pero bueno, si hay algo que podemos destacar del compañero, la coherencia y su sinceridad con cada una de las personas que pueden hablar con él. Él nunca te va a decir, voy a hacer esto y termina haciendo otra cosa. Y creo que quedó muy claro en esa acción, pero también queda claro de quién ataca, ¿no? A Máximo. Bueno, viste que Néstor decía, no podemos tener 1 millón de amigos. Que tiene 1 millón de amigos, mirá lo raro, ¿viste? Porque ese peronismo, cuando uno dice las cosas como son, pareciera que uno es rebelde, pareciera que uno, ¿viste? Como que no quieren escuchar las cosas como son. Ese peronismo conservador, ¿hasta cuándo puede llegar a aguantar ese peronismo conservador que siempre existió y que existe todavía? Sí, va a seguir existiendo. Creo que ahí el equilibrio es el poder conducir ese peronismo también. Ese peronismo, va a tener que entender que la sociedad necesita otro tipo de peronismo si queremos realmente llegar al poder, gobernar y poder erradicar este mal que estamos viviendo, ¿no? Hoy con un peronismo tibio otra vez no vamos a poder lograr nada, y creo que la sociedad no va a querer un peronismo tibio. El tema también, más allá del peronismo, no peronismo, radicalismo, es cuáles son los intereses que queremos defender ante el poder real, que sabemos que juega y fuera. Y creo que en esa construcción de tener un mismo objetivo, de qué intereses defender y a quién defender, es donde vamos a lograr el éxito, ¿no? Todos partidos, todos divididos, ¿no? Es lógico que ahora haya tensiones, que haya chicanas. Veo muy poca autocrítica de algunos sectores del peronismo, que fueron parte del gobierno también. Autocrítica
siempre la autocrítica la tiene que empezar a dar uno, ¿no? Si no es pedir autocrítica y hacer la crítica y la hace otro, la crítica. Siempre pedir que la haga otro. Creo que nosotros estamos haciendo autocrítica interna, solitaria, reflexionando con compañeros, con compañeras, en algún acto, pero la estamos haciendo y bueno, una de las autocríticas que hacemos es que no nos podemos permitir otra vez un peronismo que no profundice, ¿no? Un peronismo más aguerrido y con convicción. Y creo que Máximo lo presenta. Hay veces que por ahí siento, pero eso es muy personal, que hay un peronismo que ganar por ganar, le da lo mismo cualquier proyecto mientras que ellos sigan en sus lugares, ser por ser. Creo que eso también es un poco lo que pasa en el interior y... Pero eso es el peronismo conservador, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de hoy convivir, porque ojalá tuviéramos la fuerza para hacer un peronismo diferente y que haya compañeros que representen en toda la provincia y sean gobernadores. Digo, es lo mejor que le pueda pasar al país, seguro. Hay compañeros que bueno, lo que está pasando hoy con el gobierno de Tucumán, la verdad que es terrible. Hoy en este escenario, ¿no? Donde nadie le está pidiendo tanto. Sin embargo, es un gobierno complejo, ¿no? Que está llevando adelante una alianza con un gobierno nefasto como el gobierno nacional. Y bueno, creo que el compañero se cataloga peronista. Bueno, lamentablemente sabemos que no todos tienen las mismas convicciones y entiendo también que los gobernadores cuiden algunas cuestiones internas, pero a veces se cuida demasiado y eso genera debilidad, ¿no? Y así termina. Digo, hay muy pocos gobernadores que quedan en la historia como grandes dirigentes políticos, son muy pocos. Y uno tiene que hacer ese ejercicio, ¿no? A ver qué gobernadores son los que quedaron en la historia como grandes gobernadores, decididos, son muy pocos. Bueno, creo que también es el tiempo del fin de la tibieza, ¿no? Porque nos lleva a estas catástrofes. Digo, que hoy haya un demente gobernando el país, convencido que es un demente. Milei, ¿qué es para vos Milei? Sí, para mí Milei es una persona que tiene un cuadro psicológico, digo, complejo, no está bien, no está en sus cabales, pero es presidente, ¿no? Y a partir de eso, bueno, hay que llevar adelante una estrategia, ¿no? Pero bueno, hoy es presidente de la Nación, es una persona muy peligrosa, es una persona que creo que es muy manipulable también. Bueno, vino a defender los intereses del status quo, vino a defender los intereses del poder real, argumenta que vino a romper la casta, argumenta que vino a revolucionar lo que va poniendo. Bueno, creemos que todo lo que se está llevando adelante son políticas neoliberales tradicionales y de los 90, ¿no? Digo, su héroe máximo es Menem, digo, no hay mucho más que hablar. La verdad que, bueno, me preocupa sí, la situación del país, me preocupa hasta dónde la frustración que pueda llegar a tener él de que ciertas cosas no le salgan y no pueda avanzar, cuál va a ser la reacción de una persona que para mí no está en sus cabales. Eso es una preocupación. Y bueno, y sabemos que atrás de Milei está Macri, ¿no? Esto no lo tenemos que olvidar. Macri creo que fue el que más aprendió a jugar estratégicamente y hoy Macri está dando los lineamientos económicos y ya se están favoreciendo. Todo su grupo, los grupos empresarios, los grupos CEOs, la timba financiera, digo, ya están haciendo especulaciones, ya se están favoreciendo y creo que el ahorro, el ajuste es para gran parte de la sociedad, pero los de siempre van a salir recontra favorecidos con la política de Milei. Entonces no vino a romper nada, es discursivo, es mediático, es a partir de un discurso instalado en las redes sociales. Y bueno, pasó con lo del DNU de esta semana pasada, donde se cayó el DNU en el Senado y él echa la culpa a la casta, ¿no? Que no va a cambiar el país porque se cayó ese DNU. Y el DNU lo único que vemos es que va a traer cada vez más tristeza, dolor al pueblo argentino. Digo, está reflejado, no hay nada positivo en eso. Sin embargo, cambian el discurso
quieren instalar eso. Creo que eso va a tener un agote, en algún momento eso se va a agotar, eso ya no va a mellar en la sociedad. Y bueno, ahí es la gran preocupación es, bueno, cómo va a reaccionar esta persona que no está en sus cabales, que tiene personas alrededor que están dispuestas a cualquier cosa, como una Patricia Bullrich. Bueno, hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Pero preocupa que un personaje así haya llegado a la presidencia. Y bueno, ahora no es momento de lamentos, es momento de reorganizarse y trabajar. Ahí te quiero decir, porque vamos ya con las dos últimas preguntas. ¿Qué necesitamos para volver a reconstruir esta Argentina? Bueno, creo que ya vivimos experiencias, ¿no? Primero, personas que representen los intereses de la mayoría, que es un poco lo que hablamos, que creo que lo encarnó en esa reconstrucción de la nueva democracia después de una crisis muy grande, económica, financiera, cultural, como fue la crisis del 2001. Néstor tuvo la posibilidad de llevar adelante una reconstrucción de nuestra democracia y creo que una de las virtudes de Néstor es que le pudo hablar al pueblo de igual a igual, ¿no? Néstor hablaba y te decía, cuando vos no entendés a un ministro de Economía o no entendés lo que te están explicando, te están cagando, ¿no? Y volviendo de vuelta a instalar un modelo político que redistribuya la riqueza, que sea nacional y popular y que defienda los intereses de la mayoría, no hay de otra manera. No nos engañan cuando nos dicen, cuando nos hablan de dolarización, cuando nos hablan de un camino difícil, que hay que meterle el hombro, digo, y hay que acudir un poco al recuerdo de corto plazo, no hace tanto que hubo un kirchnerismo, que hubo una Cristina gobernando, que se llevaron adelante políticas, no hace tanto de Macri gobernando, y bueno, también hay que acudir a ese recuerdo de corto plazo que gran parte de la sociedad lo tiene. El Horacio de hoy, ¿qué le dice al Horacio de hace 20 años atrás? O al Horacio... O al César. O al César. ¿Qué le decís? Era cuando antes de conocer mi identidad. No, yo le daría ánimo a César, ¿no? Porque por más que ahora uno se frustra y tenga... la pasé mal también, ¿no? No es que era todo color de rosa, la apropiación, por eso cuando hablan a la ligera de lo que fue la apropiación o lo que es la apropiación y lo que hicieron con nosotros que éramos chicos, ¿no? Que perdimos todo contacto con nuestra familia biológica y nos crearon personas que nos crearon como padres, pero con muchas limitaciones, en mi caso con muchas limitaciones, con mucha violencia, con mucha... Sí, con poca expectativa, ¿no? Digo, con poco cariño, poco amor, bueno. La verdad que yo tuve la suerte en ese contexto de aferrarme, ¿no? De aferrarme a cosas importantes para mí. Pero no sabía, ¿no? Digo, yo creo que si hoy puedo hablar con ese César, le diría que siga por ese camino, que se anime a ir a abuelas antes. Me hubiera encantado haber ido, esa creo que es una de las cosas que yo dudo de ser hijo de desaparecido desde muy joven. Creo que mi primera duda de pensar si yo no podía ser uno de los chicos que buscaban a las abuelas fue a los 14, 15 años, pero me animé a ir a abuelas de Plaza de Mayo mucho más grandes. Y en ese camino perdí abuelas, ¿no? Y creo que le diría a César, anda ahora, anda abuela ya y conocer tu identidad rápido porque tus abuelas te están esperando. Lamentablemente cuando decidí que fue el tiempo que necesité se dé para hacerlo, ya lamentablemente mis abuelas habían fallecido y es ahí una espinita que tengo. Me hubiera encantado abrazar tanto a mi abuela materna como a mi abuela paterna que murieron muy cerquita de cuando yo recuperé. Muchas gracias, Horacito. No, por favor, por Cristina, mucha más te quiero verdad. mucho. Vamos, misiones, a seguir adelante a pesar de lo que te hagan, ¿no? Sí, y a romper el molde de nosotros, las tamboritas, salimos del confort y la rompemos. Ahí estamos. Gracias. No, gracias.
estás? Hace unos días que no me llamas. Cierto que dijiste dame un tiempo. Pasa una cascada bajo el puente. Te entiendo, pero me dio ganas de verte. Siguen los conflictos y la gente. ¿Viste cuando falta la persona? Carta para no llorar, funciona poco. Interpretar que me quedé solo. Si te llegué a molestar, es la última. ¿Cómo estás? Sos un tarado, no me molestas. Yo ando bien, solo quiero mis momentos. No sos vos, soy yo. Todo se inundó y la paciencia se me terminó. Vi caer, vimos demoler el puente, lo vimos los dos. Carta para no llorar, funciona poco. Interpretar que me quedé solo. Si te llegué a molestar, es la última.